que ya tienen la forma. Perfecto. Bien, entonces vamos a iniciar con el grupo 3. Pedro, no sé quién de ustedes tendrá la presentación. Sí, yo voy a presentar primero, profe. Yo Perfecto. inicio. Entonces ya tú puedes iniciar. Yo me voy a callar, ¿verdad? Y comenzamos de una vez. Profe, deme un segundo. Las presentaciones las tenemos, cada uno tiene la propia, porque era un poquito extensa y cada uno va a presentar la parte suya. Lo más recomendable es que si Pedro presenta, las compañeras tienen que seguirle el paso a él, ¿verdad, Pedro? Porque sí, claro que sí. No está cambiando de presentación, entonces perdemos tiempo. Pero tenemos, escúcheme, el problema es que cada uno hizo la suya. Él va a iniciar con su parte, porque era muy extensa y no la hicimos en una sola, sino que cada uno hizo la suya. Perfecto, ya entendí. Bueno, entonces lo hacen así. Oíste, ¿quién va a comenzar? Pedro. Yo comienzo. Pedro, cuando termine, él quita la presentación, después lo pone la que sigue. ¿Está bien? Exactamente. Está bien. Exactamente, así lo tenemos planificado. Perfecto. Entonces, Pedro, Niurka y Dominga, ¿verdad? Le debo el espacio a ustedes. Recuerden, sí, tratar de que máximo sean 20 minutos. Y si se pasan, que no sean más de 25. Ya son las... Está bien, pero... Me callo. Ok. Pregunto, ¿se está viendo algo? Sí, Pedro. Sí, se ve, Pedro. Sí, Pedro. Muy bien, gracias, compañero. Buenas noches, compañeros. Nosotros somos el grupo número 3. Somos, en orden en que vamos a presentar, está un servidor, Pedro Mirtil Núñez. Luego entonces le cederemos a la licenciada Niurka Vanessa Reyes, y luego entonces tendremos finalmente a Dominga Santana. Ahí se ve mi diapositiva, compañero, para yo estar... Sí, Pedro, Pedro. Muy bien. Pedro, que tú te ves bien. ¿Perdón? Que se ve todo bien, mi amor. Perfecto, gracias. De manera entonces, compañero, que iniciamos, como ya les dije, estamos en la especialidad en matemática con orientación a la enseñanza, somos prácticamente todos maestros. Nuestro tema, el tema de ecuaciones, nosotros vamos a socializar un poquito con ustedes, con nuestro profesor, el tema de ecuaciones. De entrada vamos a definir lo que es una ecuación. Una ecuación es una igualdad matemática entre dos expresiones que se denominan miembros y separadas por el signo de igualdad, en la que aparecen elementos que ya uno conoce y elementos que uno no conoce. Realmente las ecuaciones son prácticamente el todo de las matemáticas en cuanto a resolución. Eso significa que casi siempre cuando uno está solucionando un ejercicio en matemáticas, casi siempre, en un gran porcentaje, uno degenera en una ecuación. Entonces, empezamos definiendo lo que es la ecuación, que no es más que una igualdad entre miembros. Y como la balanza, como ya uno tiene en la mente que es una balanza, esa balanza debe equilibrarse siempre. El concepto de inecuación: una inecuación es una relación de desigualdad, como su nombre lo indica, una inecuación, ¿no? Donde aparecen elementos como el mayor que, el menor que, o alguna de sus variantes como mayor o igual o menor o igual. Debo destacar que las ecuaciones y las inecuaciones tienen un procedimiento parecido en la solución. Nuestra parte, compañeros y profe, se va solamente a delimitar en el aspecto conceptual, porque ya mis compañeras Niurka y Dominga van a estar socializando algunos ejercicios y ejemplos. Las partes de una ecuación de manera gráfica, como ustedes pueden ver ahí, la ecuación se compone básicamente de dos grandes miembros: todo lo que está antes del signo de igualdad y todo lo que está después. En el medio debe haber el signo de igualdad, obviamente, y eso tiene que equilibrarse. Cuando nosotros hablamos de partes de una ecuación, siempre hablamos de que tiene dos miembros y un signo de igualdad, como en términos generales. Algunas propiedades de las ecuaciones son también propiedades de las igualdades, de manera que nosotros vamos a decir 4, que son las básicas. Primero, cuando sumamos o restamos a ambos miembros de una igualdad o una ecuación un valor determinado,
la igualdad o la ecuación se mantiene. Lo mismo pasa cuando se multiplica o se divide por un mismo número, que claro está, en el caso de la multiplicación y la división, es importante señalar que ese número por el cual multipliquemos o dividamos tiene que ser distinto de cero, por el hecho de que si multiplicamos por cero, el cero es el elemento absorbente en la multiplicación, y si dividimos por cero, entonces tendremos un error, porque no existe la división por cero. O, mejor dicho, la división por cero es indefinido, un valor indeterminado. Otra propiedad de las ecuaciones, que es de las igualdades, es que cuando se eleva una potencia distinta de cero, ambos lados de una ecuación, la ecuación se mantiene. Es decir, si usted aplica potenciación en ambos lados y que sea la misma potenciación. Y finalmente, cuando se extrae la misma raíz en ambos lados de una ecuación o una igualdad, la ecuación se mantiene. Entonces, esas son, a grosso modo, ¿no?, las propiedades de las ecuaciones que son igualdades. Una notita que yo quise socializar también con el grupo y con usted, profe, es que existe una clara diferencia entre una ecuación y una inecuación. Cuando nosotros resolvemos una ecuación, nosotros obtenemos como resultado un valor real o un valor complejo. No hay problema. Un valor que pertenece al conjunto de los números reales o complejos. Ahora bien, cuando nosotros resolvemos una inecuación, nosotros obtenemos un conjunto solución. Eso es particularmente cierto. Fíjense que yo le puse aquí la misma expresión, tanto en ecuación como en inecuación, para que podamos verlo como así, como rápidamente. O sea, si yo resuelvo la ecuación menos 13x más 4 igual a menos 9, yo tengo 1 como solución. El valor de x es 1. Pero si yo resuelvo esa misma inecuación con mayor o igual, me va a quedar un conjunto de solución que va desde el 1 positivo hasta para el lado izquierdo de la recta real. O sea, todos los números que sean menores o iguales que 1, que son obviamente todos los números negativos, incluido el 0. Tipos de ecuaciones. Los tipos de ecuaciones, hay dos grandes grupos de las ecuaciones, que son ecuaciones polinómicas y ecuaciones no polinómicas. Dentro de las ecuaciones polinómicas, nosotros tenemos las ecuaciones enteras, las racionales y las irracionales. Y dentro de las no polinómicas, que son las no algebraicas, tenemos las exponenciales, las logarítmicas y las trigonométricas, y en ambos casos, nuestras compañeras Niurka y Dominga van a continuar. Ya yo, para ir terminando, entonces, voy a socializar un poquito sobre el teorema fundamental del álgebra, porque creo que es importante. Fíjense, compañeros, ya para finalizar, debo decirle que una ecuación tiene el mismo número de soluciones que indica su mayor grado. Eso es particularmente cierto para todas las ecuaciones. No importa cuál, no importa si las soluciones son reales o complejas. Toda ecuación de n grado tiene exactamente n soluciones. Me detuve aquí un momentico más porque recuérdense, compañeros, que cuando nosotros hablamos con los muchachos de que una ecuación de primer grado, una ecuación lineal o de primer grado, resuélvanla, y ellos a veces la resuelven y uno no se detiene a decirle que tiene una solución particular. Si es de segundo grado tendrá 2, si es de tercer grado tendrá 3. De manera que si es de n grado, siendo n su mayor grado, tendrá n soluciones. Entonces, compañeros, hasta aquí yo lo voy a dejar. Yo sé que el tiempo es muy breve. Ya yo tengo 5 minutos y quisiera dedicarle este resto de la exposición a mi compañera. Entonces, fíjense, me queda una sola diapositiva, profe y compañeros, que son las aplicaciones de las ecuaciones, que ya eso va a ser al final. De manera que ahora yo voy a dejar de presentar y voy a pasar a mi compañera Niurka Vanessa Reyes, que va a continuar con la exposición. Gracias, compañeros. Gracias, Pedro. Me dicen si se ve. Creo que sí, ¿verdad? Sí, compañera, sí. Ok, perfecto. Entonces, vamos a hablar un poquito de lo que son las resoluciones de las ecuaciones. Aquí tenemos lo que son las ecuaciones lineales. Como sabemos, resolver una ecuación es hallar el valor o los valores de una variable. Ejemplo, si tenemos una ecuación, la ecuación 7x menos 3 igual a 3x más 9, si tomamos el 3 como una posible solución y sustituimos este valor por la x,
tenemos que 7 multiplicado por 3 nos da 21. Si le restamos 3, nos da 18. Entonces, igual a 3 por 3, que sería 9. Si le sumamos 9, nos da 18. Entonces, el 3 sí es una posible solución. Continuamos con la transposición de términos. Aquí tenemos la ecuación 4x menos 8 igual a 6 más 2x. Si sumamos a los dos miembros el conjugado de menos 8, tenemos que menos 8 más 8 desaparece y nos queda 4x igual a 6 más 2x más 8, que esto equivale a pasar directamente el 8 negativo, que está en el primer miembro, pasarlo al segundo miembro como positivo, y el 2, que está positivo en el segundo miembro, pasarlo al primer miembro como negativo. Despejando x, tenemos que el 2 que está multiplicando va a pasar a la parte de debajo del 14 dividiendo. Y entonces tenemos que x va a ser igual a 14 dividido entre 2, que nos va a dar 7. Una ecuación de segundo grado es una ecuación del tipo ax al cuadrado más bx más c igual a 0. Estas ecuaciones pueden ser incompletas y completas. Cuando son incompletas, tenemos cuando b es igual a 0. Esta ecuación tiene la forma ax al cuadrado más c igual a 0. Y cuando c es igual a 0, tiene la forma de ax al cuadrado más bx igual a 0. La ecuación es completa, se puede resolver por factorización y por la fórmula general. Denme un segundito. Seguimos. Resolver ecuaciones cuadráticas por factorización. Cuando tenemos la ecuación x al cuadrado menos x menos 6 igual a 0, descomponiendo factores, lo primero que hacemos es obtener el producto del binomio del primer término y luego buscar dos números que sumado o restado nos den el segundo término y multiplicado nos den el tercero. Luego de esto, igualamos a 0 ambos términos y por tercer paso lo que hacemos es resolver como una ecuación sencilla, donde el que está negativo va a pasar de aquel lado como positivo y viceversa. Tenemos que también podemos resolverla como la fórmula general, donde dice que la fórmula general, que es esta, que todo el mundo ya la conoce, conociendo que la A vale 1, la B menos 1 y C vale menos 6, sustituimos en la fórmula y nos queda de esta forma. Ya teniendo esto, siempre llevándonos y recordando la ley de los signos, y nos queda entonces que podemos buscar las dos raíces directamente ya con el cuadrado del 25, que sería 5. Primero en el valor de la suma y luego con el negativo, que nos va a dar la misma cantidad que nos dio cuando buscamos este valor por la forma de la factorización. Aquí tenemos las propiedades de las ecuaciones exponenciales, donde dice que el producto de potencias de igual base es igual a la misma base elevado a la suma de los exponentes. El cociente de las potencias de igual base es igual al cociente es igual a la base elevado a la diferencia de la potencia. Y la potencia de potencia va a ser igual a la base elevado a la multiplicación o al producto de las potencias. El producto de las potencias con bases diferentes y exponentes iguales es igual al producto de las bases sobre el mismo exponente. Y el cociente de potencia con bases diferentes y exponentes iguales es igual al cociente de las bases con su mismo exponente. También tenemos aquí lo que son lo que es un ejemplo de las ecuaciones exponenciales, donde sabemos que ya las partes de una ecuación exponencial que consta de base, de exponente variable y de potencia. Las ecuaciones exponenciales son aquellas en las que la variable se encuentra en el exponente de un número. Tenemos este pequeño ejemplo aquí del 2 elevado a x más 2 igual a 16. Lo primero que hacemos es escribir el 16 como una potencia, si igualamos la base.
igualamos la base y buscamos entonces un exponente que nos lleve al valor que es el 16. Le escribimos la ecuación de esta forma: 2 elevado a x más 2 igual a 2 sobre 4, perdón, elevado a 4. Y el tercer paso es igualar los exponentes y después entonces solucionamos de la forma como una ecuación sencilla. Tenemos la propiedad de los logaritmos, donde dice que la multiplicación de unos logaritmos es igual a la suma de los logaritmos. La división o el cociente del logaritmo es igual a la diferencia de ellos. La potencia del logaritmo es igual al exponente multiplicado por el logaritmo. Y el cambio de base, tenemos lo que son comunes y lo que son naturales. Los comunes vienen quedando como logaritmo en base a de b, quedan como logaritmo de b en base a, y los naturales quedan como la inversa de los logaritmos b sobre a. Aquí se aplican dos ejemplos, uno de cociente y uno del logaritmo de una potencia. El logaritmo de un cociente, que es igual al logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador. Después que tenemos ya lo que son los valores de ese logaritmo, de ese cociente, simplemente buscamos cuánto equivale a cada uno y ese es el resultado. El logaritmo de una potencia, que es igual al producto del exponente por el logaritmo de la base, que es igual, miren aquí está la fórmula, y aquí tenemos el ejemplo, que el logaritmo en base de 8 elevado a 4 es igual a 4, que es la potencia, que lo vamos a multiplicar por el logaritmo de la base, que en este 4 nos queda como 3, y el resultado es igual a 12. Hasta aquí mi presentación. Aquí pasamos con la compañera Dominga Santana. Gracias. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí. ¿Se ve el tema? El tema no. Okay. Ahora sí. Ahora sí, Domingo. Buenas noches, mi nombre es Domingo Santana y voy a presentar la parte de inecuaciones. Ya habíamos visto que las inecuaciones son desigualdades entre dos expresiones algebraicas determinadas por los símbolos mayor o menor que, mayor, igual o menor o igual que. Aquí tenemos algunos ejemplos de inecuaciones de primer grado con una variable, ecuaciones de primer grado, inecuaciones de primer grado con dos variables, inecuaciones cuadráticas y con valor absoluto. Perdón. Resolver una inecuación es encontrar los valores que hacen verdadera esta desigualdad. Cabe destacar que existen distintos métodos para resolver inecuaciones dependiendo de la naturaleza, pero en cada uno de ellos es inevitable el uso de las propiedades que ya habíamos visto en las ecuaciones. Aquí tenemos el ejemplo número 1 de cómo resolver una inecuación lineal con una incógnita. El procedimiento es exactamente el mismo que utilizamos para resolver una ecuación. No lo vamos a detallar por razones de tiempo, pero sí vamos a hacer la observación que al obtener el valor para el que la inecuación se hace verdadera, no es un número determinado, es un conjunto de valores que puede representarse, o más bien que debe representarse en lo que llamamos un intervalo y además en un gráfico. Vamos a conocer un poco más sobre los intervalos. Los intervalos son la representación gráfica en la recta de los reales
de aquellos valores que hacen verdadera la desigualdad. Esto pueden ser intervalos abiertos representados por un paréntesis. Cabe destacar también que en algunos textos o páginas los intervalos abiertos suelen representarse con un corchete invertido. A y B, en este caso, representan números reales. Los intervalos cerrados son representados por un corchete. También existen los intervalos mixtos, donde algunos de los extremos está en modalidad abierta, podemos decir, uno de los extremos abierto y el otro es cerrado. Están también los intervalos infinitos, donde solamente uno de los valores de los extremos, pudiéramos llamarlo así, está definido. Los demás se extienden tanto hacia la derecha como hacia la izquierda, positiva y negativa. Esta es una tabla donde podemos ver distintas notaciones sobre los intervalos, sus clasificaciones, pero en este caso nos vamos a detener en el método, en el gráfico, de cómo representar gráficamente un intervalo. Estos puntos no sombreados identifican la cota de los intervalos, o sea, aquellos valores limitados en el intervalo. Si está no sombreado, indica que esos valores que limitan el intervalo no están incluidos dentro del conjunto solución y pueden observarse cuando el intervalo, la inecuación posee un signo de mayor o menor que. Si posee un símbolo de menor que o mayor que, entonces esas cotas, podemos llamarla de esa manera, están representadas por un puntito sombreado. En los intervalos mixtos solamente está sombreado uno de los dos extremos, mientras que el otro no. Y cuando son infinitos, de igual manera, están sombreados dependiendo del tipo de inecuación, mayor que o menor que. Y cuando se extienden hacia el infinito positivo, pues la flecha indica hacia los números reales positivos. Esta es otro ejemplo de una solución de una inecuación. En este caso, contiene intervalos y puede expresarse en un intervalo donde obtiene dos rangos de valores que la hacen verdadera. En el primer caso, la solución indica que los valores que la hacen verdadera se dirigen hacia la derecha positiva, partiendo desde el 8. O sea, el valor mínimo sería 8, el valor mínimo positivo sería 8 y se extiende infinitamente hacia la derecha o hacia los valores positivos. De igual manera, el segundo valor, que sería x menor que 4 negativo, el intervalo parte desde 4 negativo infinitamente hacia la izquierda. Existen también inecuaciones de dos variables. Para resolver un sistema de inecuaciones de dos variables, lo primero que debemos hacer es convertir esta inecuación en una función. Despejamos una de las variables en función de la otra y asignamos valores para así determinar dos puntos que determinen una recta numérica, una línea recta a esta función o a esta inecuación. Cuando sustituimos, en este caso, por ejemplo, asignamos a X un valor de 0, obtenemos para Y un valor de 4, y cuando asignamos a X un valor de 1, obtenemos para Y un valor de 2. Ya con mis dos puntos graficados, trazo la línea recta y me divide al plano en dos semiplanos. Voy a tomar arbitrariamente un punto del primer plano, por ejemplo, el punto al que llamo primer plano es el que está a la izquierda. Voy a tomar un punto arbitrario, sería por ejemplo el punto 0,0 y lo sustituyo en puede ser en la función o puede ser en mi ecuación inicial. Al obtener el resultado 0,0, veo que ese valor no corresponde, no determina
que la inecuación sea verdadera. Por lo tanto, ningún otro punto que corresponda a esta porción de plano hará verdadera esta desigualdad, lo cual me lleva a determinar que el conjunto solución para esta desigualdad se encuentra en el otro semiplano. Podemos verificar si tomamos algún punto correspondiente a este semiplano. Esa parte del ejercicio se la podemos dejar a los participantes. En este caso quise que se viera como más de escuela y tomé este ejemplo. Tengo un sistema de inecuaciones con dos incógnitas y los vamos a resolver por el método gráfico. Para resolver este sistema, nosotros procedemos de igual manera como en el caso anterior. Vamos a convertir las inecuaciones en funciones, asignamos valores arbitrarios para determinar una línea recta y cuando lo hacemos conseguimos estos pares ordenados. Cuando graficamos estos pares ordenados, trazamos la línea recta y luego tomaremos un punto. Podemos tomar el punto 0,0 y vemos que el punto 0,0 perteneciente a este semiplano hace verdadera la desigualdad. Cuando sustituimos el punto 0,0 hace verdadera la desigualdad. En la segunda inecuación procedemos de la misma manera. La convertimos en función, asignamos valores arbitrarios y obtenemos dos pares ordenados. Graficamos estos pares ordenados y trazamos la línea recta correspondiente a la inecuación. Tomamos un punto arbitrario en un semiplano de lo que ella misma ha dividido y la hace verdadera. Puedo tomar el punto 1,1, lo sustituyo en la inecuación y vemos que 1 más 1 sería 2 y 2 sí es mayor que 1. Por lo tanto, el conjunto solución de esta inecuación corresponde a este semiplano. ¿Cuál sería entonces el conjunto solución del sistema? Sería el semiplano que es intersección de estos dos conjuntos solución. Este sería el conjunto solución, o más bien aquí están contenidos todos los puntos que hacen verdadera esta desigualdad, que se llamarían solución del sistema de inecuaciones. Hasta aquí nuestra parte, les pasamos con nuestro compañero Pedro Martín. Muy bien. Gracias, profe Dominga. Bien, vamos a terminar ya. Quiero saber si está presentándose la parte final a todos. No, no lo veo, Pedro. No, todavía. ¿No se ve? No, comparte. No. Ok. Ahora sí, Ok. Pedro, ahora sí. Ahora sí. Ok, gracias Isabel, gracias compañero Máximo. Bien compañero, ya para terminar nuestra exposición, miren, yo noté que el profesor hacía mucho énfasis al final de las exposiciones de la semana pasada, la número 1 y la número 2, sobre cómo se aplica el tema del grupo a la vida diaria, ¿no? A la cotidianidad. Ya para nosotros cerrar nuestra exposición, vamos a hablar de algunas aplicaciones de las ecuaciones en el día a día. Miren, las ecuaciones como tema principal se aplican en economía cuando asociamos variables de precios y demandas. Se aplican en medicina cuando hacemos estudios de rayos X, sonografía, electrocardiograma, etcétera, ¿no? Se aplican en ingeniería cuando la fabricación de carreteras, de puentes. Nosotros sabemos incluso que ha habido casos en los que se construye un puente que luego se deteriora y se fracciona con rapidez, y luego entonces hay problema ahí en cálculos matemáticos, de manera que las ecuaciones son básicas en ingeniería. En informática, por igual, en informática las aplicaciones serían en la producción de software y de algoritmos, así como en diseño de herramientas de tecnología de las TIC,
por ejemplo, las tiene en educación. También las ecuaciones se aplican mucho en física. Obviamente la física es una ciencia natural que se auxilia en un gran porcentaje de las matemáticas y especialmente de las ecuaciones y etcétera. O sea, nosotros no pusimos todas las aplicaciones, solo queríamos darle una pincelada porque sabemos que el tiempo es corto, pero en términos generales el tema de ecuaciones se aplica para todo y en el día a día. Entonces, compañero, ahora sí podemos decirle que hasta aquí la presentación del grupo número 3, que está compuesto por un servidor, Pedro Mirtil, por la licenciada Niurka Vanessa Castillo Reyes y por la licenciada Dominga Santana Santana. Gracias, compañero, por su atención, y ya dejo de compartir, profe, gracias. Muy bien, gracias, Pedro. Bien, nada, le fue muy bien al grupo. Veo, bueno, el tema de las ecuaciones es un tema que a nosotros los matemáticos nos encanta, por el asunto de la aplicabilidad y lo fácil que los muchachos entienden la parte de las ecuaciones, aunque ya, ¿verdad? Hay partes que son bien complicadas, pero en realidad la parte básica los muchachos la entienden muy bien. Entonces quisiera que alguien, el que quiera, puede, si quiere, puede hacer una pregunta al grupo o una aclaración, algo que vio. Vamos a ver, si quieren levantando la mano. Vamos a ver, ¿quién quisiera? Vamos a ver, vamos a ver. ¿Nadie quiere hacerle alguna pregunta, alguna aclaración? Bueno, Francis. Vamos a ver, Francis. Sí, no, pero más de que una pregunta o aclaración es felicitarlo a ellos, porque en verdad hicieron buen trabajo y ellos vieron que investigaron, porque pusieron hasta su bibliografía de sus datos, donde consiguieron las informaciones, y estuvo muy bien, excelente. Gracias, profe. Bien. Gracias, Francis. ¿Alguien más quisiera aclaración, duda? O también como... Buenas noches, profe. Sí, buenas noches, profe. Hola, vamos con Isabel y luego Máximo. Buenas noches, profe, compañeros, ¿cómo están todos? Muy bien. Yo también quiero secundar la parte que dijo Francis. Sí, en realidad es un grupo excelente. Desarrollaron los temas muy puntuales, detallaron las aplicaciones. Como usted dice, profe, nosotros los matemáticos nos encanta las ecuaciones y las inecuaciones. O sea que en realidad creo que el grupo lo hizo excelente y nada, era para eso. Gracias, profe. Gracias, Isabel. Gracias. Máximo. Ok, Gracias, estamos por Isabel. aquí. Buenas noches. Dos temas muy interesantes que son las ecuaciones e inecuaciones. Para tan poco tiempo fue muy acertado, fueron muy precisos, abordaron lo que es la introducción de cada uno. Para mí lo hicieron excelente. Ya. Muy bien. Gracias, Máximo. También solamente comentarle que me encantó el lenguaje matemático que utilizaron, que vamos a poner, para el ingeniero sería el lenguaje técnico, ¿verdad? Y nosotros los matemáticos tenemos siempre que cuidarnos con eso. Los grupos de la semana pasada también utilizaron muy bien el lenguaje matemático. Cuando Niurka ahora se retiró porque está un poquito afectada, está un poquito enferma, me dijo, pero me encantó cuando Niurka comenzó a hablar de la transposición de términos, ¿verdad? Ella habló de los factores y esas cosas. Entonces, siempre es bueno utilizar un lenguaje matemático, un lenguaje que aunque nosotros todos somos matemáticos y vamos a entender si el lenguaje o no sea matemático o no, pero es bueno siempre utilizar el lenguaje matemático para que la gente se dé cuenta, ok, pero ese no es un político que está hablando, es un matemático. Bien, ¿alguien más quisiera comentar? Felicitar. Sí, José. Sí. Primeramente, reiterar la felicitación a los compañeros. Muy buen trabajo, muy buena presentación, muy buena lección. Resaltar también el trabajo técnico que han presentado. El trabajo estuvo técnicamente bien presentado. Las terminologías que utilizaron,
quedan todo bien, muy bien detallado. Un comentario que puedo hacer es, a mí por lo general me gustan mucho las ecuaciones y el álgebra en sentido general, pero no me gustan las inecuaciones. Aunque se procede más o menos igual, igual, pero en lo personal no me gustan las inecuaciones. Muy bien. Uno pudiera decir que las inecuaciones son la prima hermana de las ecuaciones, ¿verdad? Entonces puede hacer que las ecuaciones sean más lindas que la prima hermana, ¿verdad? Así mismo es. Que vienen como de primera generación. Yo generalmente doy muchas clases en física, y en física yo siempre digo eso, que hay veces que en física hay variables físicas que son prima hermana de otra, que dependen de otra, que son directamente proporcional, inversamente proporcional, ¿verdad? Y eso así. Entonces yo siempre digo, bueno, lo que pasa es que hay algunas que son más lindas que otras, y nosotros siempre tiramos la más linda, ¿verdad? Así es, nosotros como así. Pero no siempre, pero las ecuaciones y inecuaciones son casi iguales, casi, ¿verdad? Solamente en la definición al final es que varían. Bueno, y la simbología también. Muy bien, entonces, ¿alguien más quisiera comentar? Ok, entonces, Pedro, Niulka, bueno, no está aquí, pero Niulka tal vez verá la grabación. Y Dominga, sí. le fue muy bien, le gustó muy bien, mucho, le gustó la presentación. Además, nosotros los matemáticos... Gracias, profe, gracias. Nos encanta el tema de las ecuaciones y inecuaciones. No porque es un tema fácil de exponer o de hablar, sino que es un tema clásico, ¿verdad? Nos encanta ese tema, siempre darle. Dominga, yo le mandé un mensaje a Pedro y a Niolka a su teléfono, a su WhatsApp, pidiéndole la presentación, que me lo manden al correo. El suyo, no encontré el teléfono, no sé si es el teléfono que dice la profe, pero... Sí, a mí me llegó, profe, a mí me llegó. Ajá, entonces, Dominga, por favor, me manda la presentación al correo, porque eso me sirve para evidencia, ¿verdad? Y esas cosas. Bien, bien, gracias, profesor. Gracias a todos. Bien, entonces, nada, felicitaciones, y seguimos ahora con el grupo 4. El grupo 4 que está Mabel, luego está Yasmiri y Maribel, ¿verdad? Así que, ¿dónde está Mabel? Aquí estamos, maestro. Estamos por aquí. ¿Tienen una sola presentación o tienen varias? No, tenemos una sola. Perfecto. ¿Tú eres la que va a presentar? Trabajamos en conjunto. Sí, yo la voy a presentar y mis compañeras luego van a entrar en el momento que les corresponda. Perfecto, te siguen. Muy bien. Entonces, nada, el espacio es de ustedes. Comiencen cuando quieran. Okay. Primero voy a presentar pantalla para ver si mis compañeros pueden ver y luego iniciamos entonces con nuestra exposición. Vamos a ver. Me dice si pueden observar. Vamos a ver acá. Me dicen si pueden observar mi pantalla. Aún nada. No pueden, vamos a esperar un momentico a ver. Me dicen cuando puedan ver. ¿Aún no pueden visualizar mi pantalla? No, Mabel. Mabel, si tú quieres, quita la cámara, porque veo como que a veces como que se te traba la imagen para que después no note el internet de la pantalla. Sí. Bueno, mejor todavía. Eso es lo que voy a hacer. Entonces, presenta, que todavía no ha llegado. Ok, vamos a ver. Vamos a apagar la cámara acá. Puede ser que también sea por eso. Ahora sí. Ya se ¿No la pueden ver todavía en mi pantalla? Sí, ya tu pantalla la estamos viendo. Ahora falta poner la presentación. Vamos a ver aquí. Sí, está cargando, está en línea. Vamos a ver un momentito. Sí, está cargando, Mabel. Me dicen cuando pueda ver la primera diapositiva para ver. Ajá, cuando entonces se presente,
Empezamos de manera formal. ¿La pueden observar? Sí, sí, ahora sí. Ok. Entonces, nosotros somos el grupo número 4. El tema que nos corresponde es geometría plana y geometría de espacio. Para compartir este tema con ustedes estaremos hoy Mabel Polo, quien les habla, Yasmiri Calvo y Maribel Carrasco. Para hablar de este tema hay que empezar simplemente con un concepto, con las competencias que vamos a lograr al terminar este tema. El primer competencia es identifica el concepto de geometría plana. Reconoce el concepto de geometría del espacio. Establece diferencia entre geometría plana y geometría del espacio. Reconoce la importancia de los triángulos en las construcciones. Clasifica los cuerpos geométricos. Entre otras competencias que a medida que vayamos trabajando el tema, ustedes podrán observar. Para iniciar con esta exposición tenemos el concepto de geometría plana, que no es más que una rama de la geometría dedicada al estudio de las figuras bidimensionales. Sabemos que cuando hablamos de bidimensionales estamos trabajando en 2 dimensiones, en el plano X y Y, es decir, aquella que se grafica en un plano. La geometría plana analiza elementos unidimensionales como la recta, la semirrecta y el segmento. De igual modo forman parte de este campo de estudio los ángulos y los fonéticos. También debemos conocer el concepto de geometría del espacio, que es aquella rama de la geometría que se caracteriza por estudiar figuras tridimensionales que van en 3 dimensiones. Es decir, que no solo cuentan con un ancho y una altura, sino también con una profundidad. La geometría del espacio analiza aquellos cuerpos que poseen un volumen, pudiendo ser alguno de ellos los poliedros, los cilindros, las esferas, entre otros. Para ampliar estos temas, tenemos a mi compañera Yasmiri Calvo por la geometría plana. Buenas noches. Yo les voy a estar hablando de lo que es la geometría plana. Mi nombre es Yasmiri Calvo. Por motivo del internet voy a apagar la cámara. Como mi compañera Mabel le comentó el concepto de geometría plana, recordando que los conceptos primitivos o base de esta son lo que es la recta, el punto y el plano. Le voy a estar comentando sobre los ángulos, el paralelismo, la perpendicularidad y los polígonos. Siguiente, Mabel. Los ángulos son una porción del plano comprendida entre 2 rayos o semirrectas que tienen un mismo origen o punto en común. Este origen es lo que conocemos como vértice. El instrumento que utilizamos para construir o medir ángulos es el transportador. Como sabemos, mayormente utilizamos lo que es el sistema sexagesimal para saber, o sea, es el sistema que utilizamos, que es el sistema de medida que utilizamos frecuentemente, y en esta utilizamos lo que son los grados sexagesimales. También tenemos el radian, que lo utiliza en el sistema internacional. Los ángulos se clasifican de acuerdo a su medida en agudo, que es aquel que posee un ángulo de 0, mayor de 0, y menor de 90 grados. El ángulo recto, que tiene un ángulo de 90, llano 180, obtuso, mayor de 90 y menor de 180. Y completo es aquel que mide 360 grados. De acuerdo a su posición, esto puede ser consecutivos, adyacentes y opuestos por el vértice. Siguiente. Rectas perpendiculares, paralelas, oblicuas, secantes o transversales. Como podemos observar en el mapa que tenemos de fondo, este es un croquis donde podemos visualizar calles. Aquí, principalmente, nosotros podemos ver esos conceptos de rectas. Una recta perpendicular, dos rectas son rectas perpendiculares, cuando al cortarse forman ángulos rectos, es decir, de 90 grados. Dos rectas son paralelas, son aquellas que se encuentran en el mismo plano, presentan la misma pendiente, son iguales y no presentan ningún punto en común. Por más que la prolonguemos, estas nunca llegan a juntarse. Rectas oblicuas son aquellas que al cortarse no son perpendiculares, es decir, no forman 4 ángulos iguales ni rectos. Las transversales son aquellas que se intersecan, 2 o más rectas en un plano, en 2 puntos. Las rectas cortadas por la transversal no necesariamente tienen que ser paralelas. Siguiente.
los polígonos. Un polígono es una figura plana compuesta por una secuencia finita de segmentos consecutivos que cierran una región en el espacio. Según sus ángulos, estos pueden ser convexos y cóncavos. Y según el número de lados, triángulos, cuadriláteros, pentágono, octágono, entre otros. Y según su regularidad de los elementos, regulares e irregulares. Los polígonos son regulares cuando sus ángulos y sus lados son iguales. Y son irregulares cuando sus ángulos y sus lados no son iguales. Siguiente. La siguiente diapositiva, por favor, Mabel. Diagonal de un polígono. Una diagonal es un segmento que une dos vértices tan consecutivos en un polígono. Como podemos observar en las fórmulas que tenemos en la pantalla, la primera se utiliza para determinar el total de diagonales que pueden trazarse en un polígono y la segunda para determinar el número de diagonales que pueden trazarse desde un vértice. Un pequeño ejemplo, determinando las diagonales que se pueden trazar en un pentágono. El que está en la imagen no es un pentágono, el que está del otro lado donde están trazadas, pero sí el otro que tenemos. Podemos observar que como tenemos 5 lados, sustituyendo a n, que n es el número de lados, 5 menos 3 por 5 dividido entre 2 es igual a 5. Ese es el total de diagonales que podemos trazar en dicho polígono. Siguiente, por favor. Los triángulos son los polígonos que tienen 3 lados. Estos se utilizan mayormente, son como quien dice, por no decir la base, pero sería la base de las construcciones. Vemos cómo son utilizados mayormente para construir lo que son puentes, edificaciones modernas, y son de gran utilidad en la ingeniería. De acuerdo a sus lados, pueden ser equiláteros, todos sus lados son iguales, isóscelos, todos sus lados son iguales, escaleno, no tienen ninguno de sus lados iguales. De acuerdo a sus ángulos, a triángulo, rectángulo y hexágono. Las propiedades de los triángulos: un lado de un triángulo es menor que la suma de los otros dos y mayor que su diferencia. La suma de los ángulos interiores en un triángulo es igual a 180. Y el valor de un ángulo exterior es igual a la suma de los ángulos interiores no adyacentes. Teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras es un teorema que solamente es aplicable a los triángulos rectángulos. Y este dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Mi compañera Mabel continúa con el siguiente tema. Maribel, perdón. Buenas noches, quien les habla, Maribel Carrasco. Me toca geometría del espacio, mi compañera Mabel habló acerca de ello. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Bien, los cuerpos geométricos. Para dar introducción a la geometría del espacio, es bueno señalar los cuerpos geométricos que son parte fundamental y que son de ellos. Un cuerpo geométrico es una figura geométrica tridimensional, es decir, que posee largo, ancho y alto. Por lo tanto, posee un volumen y permiten representar algunas formas y figuras que la vemos en la vida diaria. Como pueden observar, ahí vemos figuras que son de cotidianidad, como una bola, un dado, etcétera. Siguiente diapositiva, por favor. Entre los cuerpos geométricos se pueden señalar 2 categorías o clases, que son los poliedros, que estos están formados por caras poligonales, que son poliedros también, y sólidos geométricos, tales como la prisma y las pirámides. También entre ellos están los cuerpos redondos. Los cuerpos redondos son esos cuerpos que tienen alguna o todas sus caras curvas. Entre ellos están el cono, el cilindro y la esfera. Siguiente. Los poliedros, un poliedro puede ser entendido como un cuerpo sólido y tridimensional. Cuando todas sus caras y ángulos son iguales entre sí, se le califica como un poliedro regular. De lo contrario, será un poliedro irregular. Están formados por figuras planas, así que primero hay que estudiar las áreas de las figuras planas. Aquí podemos observar un poliedro y sus elementos,
Este consta de una arista básica, de su cara lateral, de altura de su base, de arista lateral, y como si tiene su base arriba y abajo. Siguiente. Entre los poliedros están, o tipos, que son los poliedros, que son aquellos, los regulares congruentes. Tenemos los poliedros que son sólidos platónicos. También tenemos los prismas y la pirámide, que es un tipo especial de poliedro, y están entre ellos los cuerpos redondos. Para darle más definición de ellos, pasamos a la siguiente diapositiva. Aquí podemos ver los poliedros regulares. Dice que estos son cuando sus caras son iguales y que cada vértice concurre con el mismo número de arista o cara. Existen 5 poliedros y entre ellos está el tetraedro, que posee 4 caras, el cubo con 6 caras, el octaedro con 8 caras, el dodecaedro con 12 y el isocaedro con 20. Podemos ver abajo que están los poliedros, los sólidos platónicos. Estos son, los sólidos platónicos son regulares o perfectos, son poliedros tal que todas sus caras y polígonos regulares entre sí son iguales. Estos reciben su nombre en honor al filósofo griego Platón, a quien se le atribuye haberlo estudiado por primera vez, y quien lo asoció con elementos. Como vemos, él lo asoció con el fuego, con la tierra, con el aire, con el universo y con el agua. Dado esto, que el tetraedro dijo que él lo asoció con el fuego, el cubo con la tierra, el octaedro con el aire, el dodecaedro con el universo y el isocaedro con el agua. Para los elementos Euclides contiene una descripción de los sólidos platónicos más a profundidad. El siguiente. Aquí vemos otro tipo de poliedro, que es el prisma. Dice que se conoce como un cuerpo cuyos límites los establecen un par de polígonos iguales y planos. Se denominan prisma recto aquel cuyas caras laterales son rectangulares. De acuerdo a la cantidad de lados que disponga su base, es como se nombran. Esto quiere decir que si la base son triángulos, estaremos hablando de un prisma triangular. En la parte izquierda, en la parte derecha, vemos que tenemos los prismas. Aquí presentamos un prisma pentagonal, en donde presentamos cada uno de sus elementos, sus aristas, su cara lateral, su altura y su base. Siguiente. Otro tipo de prisma tenemos el prisma recto, que todas sus caras laterales son rectángulos y la altura es igual a la arista lateral. Tenemos también el prisma oblicuo, que algunas de sus caras laterales no son rectángulos, y tenemos un prisma regular, donde la base de su polígono regular y la cara lateral son rectángulos. A este posee radio y apotema. También los tenemos los paralelopípedos, que son prismas cuyas bases son paralelogramos. Entre ellos están los octoedros, el cubo, los romboides y romboediedros. Siguiente. Aquí le presento una fórmula para encontrar el volumen del prisma. Vemos que es un prisma recto y donde presenta que su fórmula será, el volumen será igual al área por la base por la altura, donde dice que solo para resolver este problema solamente tenemos que encontrar la base, el área con la base y multiplicada por su altura, y así encontramos su volumen. Siguiente. Aquí le presento otros tipos de poliedros, que es la pirámide. Dice que son poliedros que contienen una cara y un polígono y se llama base. Esta pirámide recibe su nombre de acuerdo con los polígonos que forman su base y se llamará pirámide de acuerdo, como dice, que con el polígono que forme su base, según sea triangular, cuadrangular, pentagonal, hexagonal, etc. Las caras son triángulos que concurren en un vértice y se llaman caras laterales.
y estos vértices se llaman vértices de la pirámide. Aquí le presento los elementos de ella, que tiene vértice, cara lateral, arista, altura y su base. Siguiente. Entre los cuerpos geométricos tenemos también los cuerpos redondos. Los cuerpos redondos son aquellos que tienen al menos una de su cara o superficie de forma curva. También se denominan los cuerpos de revolución, porque pueden obtenerse a partir de una figura que gira alrededor de un eje. Entre ellos están el cilindro, el cono y la esfera. Podemos ver que el cilindro tiene dos bases circulares y una superficie lateral curva. Y también que el cono tiene una base y una base circular y una superficie lateral. Y la esfera es aquella que tiene todas sus superficies curvas. Siguiente. Aquí le presento un ejemplo de un cilindro para encontrar su volumen. Dice que el volumen será igual al pi por el radio al cuadrado por la altura. Solamente es una cuestión de sustitución de valores. Como sabemos, el pi 3.14 por el radio al cuadrado por la altura. Multiplicamos cada uno de esos valores y nos dará el volumen. Siguiente. Sin más nada, le dejo a mi compañera Mabel, que estará dando la continuidad y cierra nuestro tema. Muchas gracias. Mabel Polo. Mabel, tu micrófono está apagado. Bueno, ¿me escuchan? Sí, sí. Sí, Mabel, te escuchamos. Tenía el micrófono apagado, disculpen, no hay problema. Entonces, para continuar, le decía que al igual que ustedes, que han estado escuchando a mis dos compañeras, entiendo perfectamente que hemos podido ver las diferencias que existen entre la geometría plana y la del espacio. Algunas de estas son: la geometría plana estudia figuras bidimensionales, como ya lo escuchamos, en dos dimensiones, un eje X y Y. La geometría del espacio estudia las figuras tridimensionales en el eje X, Y y Z. La geometría plana trabaja con figuras planas que se pueden plasmar, que se pueden dibujar de una manera plana. Ahora bien, la del espacio trabaja con cuerpos y volúmenes. Otra diferencia muy importante: en la geometría plana, los puntos de la figura se hallan en un mismo plano, pero en el espacio no. Estas figuras se constituyen y no se hallan en un mismo plano. También sabemos que hay aplicaciones en la geometría del inicio de los tiempos, en la vida diaria. La geometría tiene su aplicación práctica en física aplicada, mecánica, arquitectura, geografía, cartografía, astronomía, náutica, topografía, balística. Y es útil en la preparación de diseños e incluso en la fabricación de artesanía. ¿No? Ustedes han visto aretes que tienen forma de triángulo, que tienen forma de cuadrado. ¿Cuáles fueron las primeras aplicaciones simples de la geometría plana? El trazado de terrenos en formas regulares, ya sean rectángulos, cuadrados, triángulos y polígonos. Ya detallando un poquito más, en robótica, la geometría se usa para planear la forma de mover objetos sin colisiones. En la medicina, en la forma de un tumor que se reconstruye mediante un escaneo de tacto. También, ¿qué yo diría? Al momento de un doctor hacer una cirugía de corazón, una liposucción, cualquier tipo de cirugía, tiene que medir, y hemos visto que marcan su cuerpo y toman medidas para hacer la cirugía en el lugar indicado. También, ¿en qué otro lugar? En los diseños de ingeniería estructural para edificios, primero se generan por computadora y luego ya se hace en el trabajo de campo. Aquí vemos varias imágenes, por ejemplo, en balística, que tienen que ver la circunferencia, el grado, la medida para que la bala caiga directamente donde el que va a disparar la quiere tener. Al lado tenemos una que es un tumor, que es lo que refleja lo que hablamos antes. En la robótica también vemos la geometría. La geometría es una de las ramas de la matemática que sabemos que es bien amplia, bien organizada,
bien estructurada. También tenemos aplicaciones de la geometría en el espacio. La geometría del espacio amplía y refuerza las proporciones de la geometría plana. Y es la base fundamental de la trigonometría esférica, la geometría analítica del espacio, la geometría descriptiva y otras ramas de la matemática. Pero la geometría del espacio usted la va a encontrar mayormente en la vida diaria, en ingeniería y en ciencias naturales. Antes de finalizar, nosotros queremos dejarle un mensaje, una frase y también unas preguntitas para que ustedes reflexionen sobre ella y nos den su opinión al final cuando ya terminemos. Una de las preguntas es que para ustedes, ¿en qué otro campo se ve mucho la geometría plana en el espacio? Y la otra, y dos preguntitas que nosotros queremos escuchar de ustedes, una valoración del grupo, de nuestras fortalezas y qué cosas podemos mejorar. Y para cerrar con este día, hay geometría en el zumbido de las cuerdas, así como hay música en el espaciado de las esferas. Muchas gracias por tu atención. Es cuanto. Muy bien, gracias al grupo número 4, a Mabel, a Maribel y a Yasmiri. Hola, Yasmiri. Bien, entonces, bueno, Máximo creo que levantó la mano. Máximo, puedes comenzar tú. Buenas noches. Fue accidental, pero no hay problema. La geometría la vemos en nuestro diario vivir. Claro que sí, porque hasta una mesa, un cuadro, tienen tienen forma geométrica. Casi en todo lo que habituamos, los objetos que utilizamos a diario, tienen una forma geométrica. Ese es un tema muy interesante porque es uno de los temas que yo digo que se aplica también más a lo que es el diario vivir. Por otro lado, felicito a los compañeros porque tuvieron un buen desempeño. Lo único que a veces como que por enseñarse entrecortaban las palabras, pero todo bien, gracias al Señor. Muy bien. Gracias, Máximo. Entonces, Pedro. Excelente, excelente, profe. Buenas noches otra vez, compañero. Me encantó ese tema, profe, de las figuras. Quiero felicitar a las compañeras que tuvieron esa participación. Como decía Máximo, profe, la geometría de las formas tiene mucho uso. Yo quiero ponerle una aportación al tema tan interesante de las compañeras y es, por ejemplo, las celdas del panal de abeja, profe. Geométricamente, según los científicos, es la forma más óptima de almacenar. Es decir, si usted se fija en un panal de abejas, usted observará que tienen las celdas son hexágonos y son perfectos. Yo, aparte de clase de matemáticas, donde yo trabajo en el Politécnico La Perito, yo soy profesor de ciencia también, y cuando me toca hablar, por ejemplo, de figuras, tengo que mencionar y hacerle énfasis, por ejemplo, en las células. Las células vegetales tienen una forma hexagonal y es porque la naturaleza no se equivoca, profe. O sea, fíjese, la perfección de la naturaleza no la hace de 7 lados, ni de 20 lados, ni de 4 lados, no la hace de 6, porque se ha comprobado de manera científica y matemática que es lo que optimiza cualquier contenido. O sea que felicito a las compañeras y hablar de figuras de diferentes formas, poliedro y cara, es fascinante. De verdad que me gustó el tema. Buenas noches. Otra vez. Gracias, Pedro. Andreina, vamos a Andreina. Ay, buenas noches. Parece que tenía la mano levantada por error, pero ya que felicitar a las compañeras por tan buen tema de la geometría. Y bueno, respondiendo a la pregunta de la geometría, también en el arte, la geometría tiene su espacio, creo que se llama cubismo. En el cubismo que fue creado por Da Vinci, que se utiliza la geometría para el arte. O sea, primero se construye figura geométrica y luego se comienza a trabajar el dibujo. Muy bien. Gracias, Andreina. ¿Alguien más quisiera comentar? En realidad el tema de la geometría
Sí, profe. Ok, Emmanuel y luego José Alberto. Muy interesante el tema, ya los compañeros dijeron, la geometría es desde que tú sales de tu casa, ya tú estás aplicando geometría en todo. Es prácticamente, alguien me decía cuando estuve en la universidad, que un tema amplio, de un campo demasiado amplio, se lo tenemos que dejar a una enciclopedia, porque son cosas que son demasiado amplias. Entonces, el tema de la geometría es un tema demasiado amplio, que incluye multidisciplinariedad. Prácticamente en todo se ve en astronomía. Ellos mencionaron algunos, física de manera panorámica, pero tú vas a la física y prácticamente todo física es prácticamente geometría. Todas las leyes físicas, de una manera u otra, vas a aplicar geometría allí. Por ejemplo, los movimientos bidimensionales, los movimientos tridimensionales, son lenguaje técnico de la geometría prácticamente. Todas las cosas que nosotros, donde nos desenvolvemos, es prácticamente geometría. Geometría, incluso la escuela, en la pedagogía, en todo, en astronomía, en astrología, en topografía, en todos los campos se aplica geometría, tanto del espacio como plano también. Muy bien, gracias, Emmanuel. Estoy de acuerdo contigo con el asunto de la geometría. José Alberto. Corroborando lo que dice el compañero y lo que ya te previamente he señalado, la geometría no solamente aplana y del espacio, y no solamente se aplica en las áreas que ya mencionó. Yo creo que la pregunta fue mal formulada, la que plantearon los compañeros. Debía preguntar, ¿dónde no se aplica la geometría plana y del espacio? ¿Dónde no se aplica? Sería la pregunta. Porque lo difícil es encontrar dónde no está. Sí. Porque incluso usted tiene un estante en su casa donde usted pone flores y cosas. Ahí hay rectángulos, ahí hay cuadrados, ahí hay figuras cilíndricas. Hay muchísimas figuras que nosotros vamos a ver y a veces la tenemos enfrente. No sabemos qué es, pero sí la utilizamos. Es decir, que en todas partes y en todas las áreas se integra la geometría plana y del espacio. Claro. No hay una área, yo creo, que no se aplique. Claro. Y otra cosa que quiero que quisiera que los compañeros probasen su micrófono, porque hubo una de las presentaciones que no se escuchaba muy bien. No sé si era yo que no lo estaba escuchando bien, pero no se escuchaba muy bien. No, usted tiene razón, José Alberto. Parece que hubo problema con una de las compañeras, ciertamente. Yo le iba a señalar. Lo bueno es que, aunque podía tener su problema de audio, pero escuchamos, ¿verdad? Siempre es bueno. Sí, se escuchó bien. Eso sí se escuchó. Sí, se escuchó bien, lo hicieron bien. Sí, claro. Bien, entonces, con esto de la geometría, en realidad el tema es bien amplio. El tema de la geometría plana es amplio y agregarle la geometría del espacio es más amplio todavía, ¿verdad? Pero yo siempre, desde que estudié matemática y física, igual como ustedes, yo siempre dije que la geometría debió ser una ciencia aparte de la matemática, porque es algo tan amplio y tan chulo que yo dije, bueno, ustedes saben que los filósofos en ese tiempo a todo lo que pensaban se llamaban filósofos, en el tiempo, ¿verdad? Pitágoras y esas cosas. Y luego, pasando los años, es que comenzaron a irse por algunas ramas. Y así salieron lo que eran matemáticos, lo que eran físicos, lo que era literario, lo que eran lo de lógica y todo eso. Entonces, yo siempre dije que la geometría debió ser una ciencia como la matemática, aparte de la matemática, pero sabemos que la geometría utiliza la matemática, ¿verdad?
porque la geometría es tanto analítica como gráfica. Entonces, por eso es que la geometría está dentro de la matemática, porque la matemática en sí lo que hace es que engloba muchas cosas, ¿verdad? Entre eso está la geometría, el cálculo numérico, teoría de números, la teoría combinatoria, todo esto, toda la matemática que nosotros conocemos, eso está dentro de lo que es matemática, ¿verdad? Entonces la matemática, como la madre de toda la ciencia, dicen que la madre porque todas la utilizan, todas las otras ciencias la utilizan, y ciencias que no son directamente naturales, ¿verdad? Sino las ciencias sociales, que bueno, ahí está Máximo, las ciencias sociales, que es una ciencia que no directamente es como la física, que la física utiliza un % altísimo la matemática para comprobar lo que tiene. Las ciencias sociales no directamente, pero las ciencias sociales también utilizan la matemática. Entonces, yo siempre dije que la geometría debió ser parte, pero después me di cuenta que la geometría en realidad es una clase de matemática que yo diría que es la que más se aplica o la que más uno ve, porque hablan de las derivadas, ¿verdad? Del cálculo numérico como la derivada, que es la que más se aplica en la naturaleza, por el asunto de que la derivada habla de incremento y incremento positivo y negativo. Y todo en la vida es incremento positivo y negativo. El dinero es incremento positivo y negativo. Cuando yo no tengo dinero es que mi incremento es negativo, ¿verdad? Y cuando yo tengo, es positivo. En el amor también, ¿verdad? Cuando uno está muy enamorado significa que el incremento es positivo. Cuando uno está un poquito desilusionado significa que el incremento es negativo. Por eso es que habla que la derivada es muy aplicable a todo. Pero yo diría que la geometría es más, ¿verdad? Porque miren, ustedes tienen un bebé, un niño pequeñito, ¿verdad? Un bebé. Yo tengo los hijos un poquito más grandes. Pero si yo tuviera un bebé y estuviera viendo mi pantalla, la que estoy viendo ahora, y Mabel estuviera viéndose en esa pantalla, el bebé se sorprende porque está viendo una pantalla y no está viendo de forma tridimensional, lo está viendo en forma bidimensional, porque la pantalla es plana, ¿verdad? Entonces, si yo estoy viendo a Mabel, yo que ya tengo la experiencia por ser más adulto, yo puedo ver a Mabel en esa pantalla tridimensional, pero en realidad Mabel no se está viendo tridimensional. Mabel se está viendo bidimensional. Y los bebés se dan cuenta de eso. Miran, se sorprenden y ven la pantalla. Se quedan mirando. Pero después cuando ven a Mabel personal, el bebé la está viendo como ve su mamá o su papá desde el principio. Entonces ahí es que la geometría se aplica. Yo puedo ver tanto bidimensional como tridimensional en esta pantalla. Pero en realidad, la geometría en esa pantalla se está viendo bidimensional. Profe, discúlpeme que le interrumpa. Mire, eso es tan cierto que usted dice. Perdóneme que vuelva a interrumpir, pero es que es tan fascinante el asunto de la geometría, profe. Mire, la serie de Fibonacci, nosotros lo que sabemos, lo que damos clases de matemática, lo que estudiamos matemática, sabemos que la serie de Fibonacci es importantísima para el desarrollo de muchísimas aplicaciones. Por ejemplo, mire, en ciencias naturales, recuérdese, profe, como yo le digo, yo me identifiqué como profesor de ciencias naturales. Nosotros lo que damos matemática siempre damos física. Y le voy a decir algo, profe, mire, las flores, ciertas flores y rosas cumplen la serie de Fibonacci de una forma tal que uno se engranoja, profe. Mire, eso es increíble. Usted encuentra en la naturaleza una flor que tiene o no tiene pétalo, o tiene 1, o tiene 2, o tiene 3, o tiene 5, 8, 13, 21, 34, 55, o sea, pero usted no encuentra una flor que no tenga una de esos números de la sucesión de Fibonacci. O sea, es increíble cómo la naturaleza aplica la geometría. Me fascina el tema, de verdad, porque cuando yo vi un documental, profe y compañeros, donde yo veía que no existía, por ejemplo, una rosa o una que no fuera parte de la serie de Fibonacci. Incluso el narrador que estaba haciendo el documental dijo que él no ha visto nunca una rosa o una flor que tenga 4 pétalos. Y si ustedes se fijan en la serie de Fibonacci no está el 4. Entonces es fascinante. Él dijo, aparecen de 3, aparecen de 5,
pero no aparecen de 4. Y eso es fascinante, profe. De verdad que la geometría, como usted dice, es una matemática como aparte, como una matemática que lo agrupa todo, lo abarca todo. Sí, muy bien. Gracias, Pedro. Esa parte de las flores también, Sí. con relación a los pétalos, ¿verdad? Hay unas flores que cuando crece, o sea, cuando va de lo menos a lo más, también uno se da cuenta que hay unos pétalos abajo que Exactamente. la coloración es diferente que la que están arriba. Es correcto, es correcto. Sí. Muy bien, gracias, Pedro. Ok, Francis quería hablar. Sí, no, yo quería decirle que la geometría está en todas partes, en todos lados. Ya Pedro abordó eso sobre las rosas y los pétalos. Pero también hay universidades ya que están dando maestría así en geometría solamente. Ya están trabajando de esa forma también. Porque en geometría en sí debería ser como otra ciencia, porque es muy amplio ese aspecto ahí en cuanto a la matemática. Introducirla así, porque como era la física antes, y la física la sacaron de la matemática. Ustedes que todo era matemática antes casi. Y la han ido desegregando así ya una parte a física y con otras materias más lo han hecho lo mismo. Igual que la biología y esas cosas, pero lo importante es que está en todas partes, como dicen ellos. Miren la fruta, por ejemplo, en la piña, también se ve ahí la serie Fibonacci, como dice el hermano Pedro. Claro. Todas las cosas que tiene la piña, los hoyos, eso, que da la vuelta así. Gracias. Sí, con relación a lo de la física que tú dices, yo diría generalmente que la física cuando nació con la matemática. ¿Verdad? Eso yo diría así. Porque las ciencias naturales, todas las ciencias naturales, tienen que tener matemáticas. Antes decían, a mí me gusta más la biología que la química, porque la química utiliza más la matemática que la biología. Pero en realidad la biología también utiliza mucha matemática. Lo que pasa es que bueno, yo no soy biólogo, pero la biología también utiliza mucha matemática. Muchos médicos decían que la medicina no tenía que ver nada con matemática y ya por ahí lo dijeron, que en medicina con el asunto de los rayos X, de los rayos, de la tomografía, esas cosas, se utiliza también la matemática ahí, ¿verdad? Aunque uno no la ve cuando uno se va a hacer una tomografía, pero lo que hacen esos aparatos y lo que hace los cálculos y todo eso, las imágenes salen por medio de los algoritmos y ecuaciones matemáticas y todo eso. Exactamente, es correcto. Es así. Profe, la electromedicina, eso es lo que ligado directamente a la matemática con la medicina realmente. Sí, no, y además hay algunos médicos que se dedican más a la investigación que a la medicina directamente. Entonces, esas investigaciones requieren matemática también. Matemática. Es así. Pero, profesor. Ajá. Dime, Andrina. Un aporte a eso, a lo de las máquinas. Cuando estaba en la universidad, hicimos una investigación y, por ejemplo, para tratar el cáncer, la quimioterapia y la radioterapia y todo ese tipo de tratamiento, ellos manual realizan ecuaciones. O sea, usted va ahí y usted encuentra pizarras llenas de ecuaciones, independientemente de lo que hace la máquina, para calcular el ángulo, para calcular la distancia de los demás órganos y el tumor, todo eso, los médicos lo hacen de forma manual. Y no lo hacen médico, lo hacen físico. Entonces el físico le entrega el informe al médico, entonces ya el médico trabaja, pero se hace cálculo manual. Perfecto, muy bien. Gracias, Andreina. Maestro, también quería decirle también que la geometría y la matemática, es como decía un compañero, hay que buscar dónde no están. ¿Qué es la diferencia? Que hay personas que la usan sabiendo el concepto de lo que están usando y hay personas que la usan sin saber lo que están usando. También importante la geometría, que me encanta porque es una de las ciencias, o sea, de las ramas de la matemática que yo amo, después de la trigonometría, que la geometría es fácil para instruirse a los estudiantes y ellos, aunque puedan tener cositas difíciles, ellos no lo notan porque a ellos les gustan el asunto de que hay que dibujar la figura, saber. También cuando vamos a hablar de geometría y de hallar áreas, es una fórmula que para ellos es sencillo, porque ellos saben que con la fórmula solamente tienen que sustituir valores y hallarla. La geometría es aplicable en todas las áreas, aunque son un poco prepotentes, por eso es que dicen que los demás maestros no pueden venir al área de nosotros, pero nosotros sí podemos ir al área de los demás maestros. Cuando hay que hacer un enlace, hay que sociales, hay la línea de tiempo. ¿Cómo vamos a hacer línea de tiempo sin matemática?
Si hay que decir que en el año 1998, que en el año 1900 tanto, que en el año 2000, que en el siglo tal, no, que vamos a entrar a la lengua española. Cualquier área del saber sin matemática no existe, no tiene fundamento. A veces, aunque suene prepotente, es así. Otra cosa, la matemática tan amplia que es, la geometría tan amplia que es, no todo el que se va por matemática. Para ser matemático hay que ser valiente, esa es la palabra que yo digo. Hay que ser valiente. Y hay que siempre estar adaptándose a los tiempos, porque la matemática es infinita para mí. Ayer, bueno, se sabe tal fórmula, pero ya 2 años más adelante, no, esta fórmula se puede juntar con esta y este método puede ser más fácil, porque el matemático vive inventándose cosas para facilitar la vida del estudiante. ¿Es cuánto? Bueno, el matemático eso es lo que hace. El matemático tiene que ser una persona que razone, ¿verdad? Para encontrar soluciones a las cosas. Eso es la matemática en realidad. La matemática nació así, buscándole solución a las cosas. Lo que pasa es que hay algunas cosas que hay muchos que no quisieran que se solucionen, pero es así. Ok, vamos a terminar con Máximo, porque yo quiero explicar sobre la tarea número 6 que yo le subí ahorita. Tarea 6 y 7, pero solamente voy a explicar la 6, a ver qué es lo que ustedes van a hablar. A ver lo que ustedes van a hacer. A ver, Máximo. Ok. Corta mi intervención. Es para seguir para seguir la idea que dice Mabel. Es verdad. A nosotros nos dicen que nosotros somos privilegiados. Y yo he notado que, mira, yo soy del área de ciencias sociales. Entonces yo he notado que no, yo he visto maestros que dan todas las áreas, menos matemáticas. Dicen que en matemática hay que darle su respeto. Y es como dijo Mabel, como yo relaciono mucho las matemáticas con sociales, con la historia, la fecha, línea de tiempo que yo utilizo cuando estoy dando sociales, utilizo mucho eso. Los números romanos para los siglos, que eso yo enfatizo mucho en eso con los estudiantes cuando he tenido la oportunidad de irme por el lado de ciencias sociales. Por eso es que dicen que las matemáticas es la madre de todas, porque en todo se utiliza matemática. Es cuanto. Gracias. Muy bien. Gracias, Máximo. Bien, entonces, nada, felicitando al grupo número 4, lo hicieron muy bien. Como siempre, recuerden que voy a enviar a 6 de ustedes la evaluación de esos grupos, 3 para el grupo 3 y 3 para el grupo 4, para que ustedes lo puedan hacer la evaluación y mandármela al correo. Recuerden lo que yo le mencioné ahorita, a Dante, a Enerio y a Carmen, que tienen que estar por aquí. Recuerden que tienen que enviarme la evaluación del grupo 1 y 2, que yo le envié la semana pasada. Ok, Ajá. Revisen su correo. Si no le ha llegado, usted me lo dice que yo se lo envío otra vez. Bien. Ya yo la vi, particularmente yo la vi ya. Perfecto, entonces me la envía. Recuerden, solamente un grupo, o sea, lo dice el mismo, grupo 1 o grupo 2. Bien, entonces, yo voy a dejar de grabar para una cosa. Un segundo.